Joining Forces, conferencia anual Uniendo Fuerzas, Prevent Child Abuse of Utah, presenta La resiliencia de los padres, por José Alberto Santos. El objetivo de esta conferencia es entregar a los padres y educadores familiares una serie de información relacionada con la crianza de los hijos de manera efectiva a través de herramientas como la inteligencia conductual y el carácter tenaz. La vida está formada por un conjunto de constantes y variables. Hablaremos de rombo vital, que son los 4 factores vitales, centrales, importantes, principales de la vida de todo ser humano. Esto es el tiempo, las circunstancias, decisiones y consecuencias de esas decisiones. El desarrollo y bienestar está conectado con 4 constantes: el potencial, la oposición, los principios y el cambio. Pero estas constantes operan a través de un conjunto de variables, que son, para el potencial, la creación de posibilidades. Para la oposición, el cumplimiento con exigencias de calidad. Para los principios, el aprendizaje para la acción. Y para el cambio, el psicopreco, que tiene que ver con las etapas de preparación, Kaizen o mejora continua, oportunizar y timing. Esto es tomar la decisión correcta en el momento del máximo impacto. Para la psicología de las obvias realidades, existen en la vida una gran cantidad de circunstancias que pueden causarnos algún tipo de desequilibrio. A esta le llamaremos quiebres, impases o desbalances. Y esto es porque, de acuerdo al rombo vital del que hablamos, existe una oposición en cada decisión que tomamos. Si tú tomas una decisión, inmediatamente se forma un campo de fuerzas, algunas a favor y otras en contra. En el año 2001, siendo asesor del Ministro de Agricultura de mi país, este señor, quien vivía en una colonia de clase media alta, al llegar a la mañana a su trabajo, aproximadamente las 10 de la mañana, sucede un terremoto. Y ese terremoto produce un deslave precisamente en la colonia donde él vivía. El agua que bajó de la cima trajo piedras, lodo, árboles y arrasó por una serie de casas, incluyendo la de esta persona. De repente, de un momento para otro, la vida cambió. Y entonces se convirtió en una emergencia la situación de su casa, la situación de su familia. Inmediatamente salió hacia su casa para, en primer lugar, verificar si ésta se había visto afectada o no, y si estaban los miembros de su familia o no en ella. Imagínate entonces cómo de repente la vida puede cambiar para una persona. Las preocupaciones son parte de nuestra vida y les vamos a llamar obvias realidades. ¿Por qué? Obvias porque son evidentes, ahí están, son reales. No puedes decir que no, y son parte de tu día a día, de tu vida. ¿Qué te preocupa en este momento? ¿Tu peso? ¿Tu relación con tu cónyuge? ¿La crianza de tus hijos? ¿La salud de algún miembro de la familia? ¿La relación con tus amigos, compañeros de trabajo? ¿El alza de precios en los artículos de consumo diario? ¿Completar una tarea para la que no tienes mucho tiempo?
mantener tu hogar libre de deudas, mantener una condición de salud satisfactoria, tener que resolver urgencias que no terminan, dormir lo suficiente. Recuerda, un principio de la inteligencia conductual es que lo que nos daña no es lo que nos pasa, sino la manera en que lo vemos, la manera en que lo interpretamos. Pero el 75% de las personas viven con estrés crónico. Andan corriendo todo el tiempo, porque somos una sociedad cansada. Los griegos sostenían que yo no soy como soy, sino como estoy habituado a ser. Piensa en tus rutinas diarias, revisa tu última semana y entonces pregúntate, ¿cuáles son mis comportamientos habituales durante cada día de la semana? Y entonces tendrás una idea de quién realmente eres. Según la psicología de la posibilidad, a pesar de que todos vivimos rodeados de obvias realidades, estas, al igual que los vientos que soplan en contra, elevan o arrastran. Cada preocupación, cada quiebre, cada problema que llega a nuestra vida, nos pone a prueba. Y entonces nuestras decisiones ante estas circunstancias pueden aprobar, reprobar nuestras decisiones. Aprobar ese reto, porque con cada circunstancia, con cada decisión eficaz, nosotros no solo resolvemos el quiebre, el desbalance, el problema, sino que también tenemos la posibilidad de ir aprendiendo, de ir mejorando. Salir del miedo, crítica y queja nos mueven hacia el mundo de las posibilidades. Ahora entonces, piensa por un momento en la psicología de la posibilidad. Piensa que ese 70 y tanto % de personas estresadas viven en el círculo de preocupación, en el mundo de la preocupación, rebotando diariamente entre rutinas que no resuelven. ¿Qué hacer entonces? La psicología de la posibilidad parte del principio enunciado por Spencer W. Kimball, autor del libro El milagro del perdón y la fe precede al milagro, quien dijo: no es posible que los problemas del mundo sean resueltos por escépticos y pesimistas, limitados por las obvias realidades. Necesitamos personas que sean capaces de pensar en cosas que no se han pensado y que se pregunten, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora, ¿cómo enfrentar y sobreponernos a las amenazas de la vida? Es en este escenario que surge la palabra resiliencia, un reto a esas obvias realidades de las que estamos hablando. Pero ¿qué es entonces la resiliencia? Es la capacidad de los seres humanos sometidos a la adversidad de superarla e incluso aprender a dormir mientras las tormentas pasan. Ser resiliente tiene que ver entonces en desarrollar la capacidad de responder ante las crisis de manera tal que nos sobreponemos y nos fortalecemos a través del aprendizaje que éstas nos generan. Pero ¿cómo aprender a ser resiliente? Para el cambio integral avanzado, la respuesta está en la inteligencia. Pero un tipo de inteligencia particular, la inteligencia conductual. Y un factor de nuestra personalidad al que llamaremos el carácter tenaz.
quiero por un momento que pienses en tu personalidad y tres componentes fundamentales de tu personalidad son el carácter, las inteligencias y competencias. Y aquí estamos hablando entonces del carácter, pero un tipo específico de carácter, que le vamos a llamar tenaz. Estamos hablando de la inteligencia, pero un tipo especial de inteligencia, que le llamaremos conductual. Y al final hablaremos de 7 competencias que particularmente nos van a posibilitar superar nuestras obvias realidades. Pero entonces, ¿qué es el carácter? Es la parte de nuestra personalidad, producto del aprendizaje, que emerge en nuestra personalidad y que sus fundamentos se forman particularmente en los primeros 5 años. El carácter es ese sello que nos identifica y diferencia de los demás. Gran parte de ese carácter tiene que ver con la crianza, que es ese proceso formativo del carácter en el que influyen grandemente nuestros padres, maestros y aquellas personas cercanas a nosotros. La transformación del carácter es tarea formativa que arranca con la identificación de un modelo, al que vamos a llamar el carácter tenaz. Para ello conoceremos la pirámide de autogestión, en la que encontramos 3 niveles: intrapersonal, interpersonal y transpersonal. Cada uno de estos 3 niveles de nuestro carácter presenta comportamientos funcionales y comportamientos disfuncionales. Veamos la pirámide a continuación. Estamos hablando que la pirámide opera en 3 escenarios: personal, interpersonal y transpersonal. En el escenario personal, el tipo de gestión tiene que ver con nuestro escenario privado y el desarrollo de rasgos como la aceptación activa, la autoestima, la autoconfianza. El escenario interpersonal o psicosocial es aquel en el que interactuamos a través de nuestras relaciones con aquellos que nos rodean. Y en el nivel funcional surgen rasgos como el autocontrol, la adaptación y las relaciones sanas. En el nivel existencial, transpersonal o integral, encontramos como rasgos del comportamiento funcional la autonomía y la autodirección. Entonces hablamos de 3 niveles. En el nivel personal o básico tenemos un rasgo dominante o básico, que es la autenticidad. El ser uno consigo mismo. Las personas auténticas no se comparan. Tienen una visión y han desarrollado una visión personal hacia la que se enfocan. Las personas auténticas no necesitan compararse, porque obviamente a través de las diferencias individuales podemos decir que no hay 2 personas iguales y por eso no tiene sentido la comparación. Sin embargo, las personas que no son auténticas, al compararse con los demás, adoptan uno de 2 tipos de patrones. O se vuelven triunfalistas y desarrollan la mentalidad yo estoy bien y los demás están mal, o se vuelven derrotistas desarrollando la mentalidad yo estoy mal y los demás están bien. En el nivel interpersonal, el factor clave es la asertividad. La asertividad tiene que ver con comunicarse, con conversar. La asertividad básicamente surgió allá por la década de los 80 a través de 2 investigadores, Jakubowski y Spector, 2 científicos de la Europa Oriental. Ellos definen la asertividad como la capacidad de decir lo que uno piensa, siente y desea que suceda, sin agredir,
sin ser agredido y alcanzando los propósitos que ando buscando. El nivel interpersonal entonces tiene como elemento central nuestras relaciones. Una relación sana es una relación en la que dos personas son capaces de comunicarse de manera abierta, genuina, honesta. Sin embargo, las personas no siempre se comunican de esta manera. Encontramos, al igual que en el nivel personal, en el nivel interpersonal, dos disfunciones que tienen que ver con el comportamiento agresivo, la comunicación agresiva, el comportamiento permisivo, la comunicación permisiva. Las personas agresivas son aquellas que irrespetan los derechos humanos básicos del otro. Al irrespetar, elevan la voz, insultan, humillan. Y por otro lado, las permisivas son aquellas que, teniendo un carácter débil, no son capaces de poner un límite, de decir no. Y entonces permiten que los agresivos los humillen, los menosprecien, los hagan sentir inferiores. En el nivel transpersonal tenemos el comportamiento afirmativo, que tiene que ver con un tipo de conducta en la que la persona tiene una visión clara de su futuro. La persona afirmativa ha encontrado su voz interior y está comprometida en irradiar esa voz y ayudando a los demás a que encuentren la propia. Las personas afirmativas tienen básicamente dos comportamientos. En el presente, positivo, una actitud positiva. Y de cara al futuro, una actitud optimista. Pero las personas no siempre mantienen un comportamiento afirmativo. Hay momentos en que se vuelven reactivas y hay momentos en que se vuelven negativas. La persona reactiva es condicionada por su medio, por las circunstancias en las que vive. Y la persona negativa está bloqueada por sus circunstancias. Ahora entonces, pensemos por un momento en las disfunciones. Para entender más esto de las disfunciones, el cambio integral avanzado presenta los siguientes esquemas. Regresemos al tema del nivel personal, en donde hablamos que la meta es ser una persona auténtica. Encontramos dos disfunciones, decía. El triunfalista, que piensa que él está bien y los demás están mal. Esta persona tiene un síndrome que le vamos a llamar del pavo. Presumido, altivo, vanidoso y orgulloso. Pero por otro lado vemos también a la persona derrotista, que actúa como que ella está mal y los demás están bien. Tiene el síndrome del sapo, sometida y apagada al compararse con los demás. En el nivel interpersonal tenemos a la persona agresiva, que tiene el síndrome del gallo, agresiva y llena de orgullo. Y por el otro lado, la permisiva, que tiene el síndrome del sonpopo, es sensible a opiniones mordaces de personas ociosas, pesimistas y orgullosas. Recuerda que cuando una persona te critica, por ejemplo, la crítica no es más que un juicio. Y los juicios no se valoran en función de si son ciertos o no, sino en función de si me es útil esa opinión que esta persona está expresando de mí o no me es útil. Si me es útil, yo le doy permiso a la persona de ampliar y yo trabajo ese comentario para usarlo en mi desarrollo. Pero si no, simplemente rechazo ese juicio. Ahora entonces, en el siguiente nivel, encontramos a la persona reactiva. Las personas reactivas entonces tienen un carácter ulterior. Estas personas
usan mucho el segundo sentido, el lenguaje de se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan. El análisis transaccional le llama la comunicación ulterior, y ese tipo de conversaciones que llevan mensajes escondidos y que están enfocadas a tratar de manipular a través de lo que Eric Berne llama los juegos psicológicos. Entonces estas personas reactivas se mueven en el mundo de los juegos psicológicos, en el mundo de ese tipo de comunicación que no es honesta, que lleva un doble sentido. Pero por otro lado están las personas negativas. Las personas negativas son las personas necias. Y recuerda que una persona necia, un contumaz, es una persona que no sabe, pero actúa como si sabe. Estas se caracterizan por ser mentes cerradas. Y que esas mentes cerradas, al final de cuenta, esa negatividad las vuelve neuróticas, las aísla y las lanza al abismo de la soledad, al abismo del comportamiento neurótico, en donde están en guerra consigo mismo y con los demás. Ahora, al hablar de la resiliencia de los padres, hay 3 conductas claves para que los padres desarrollen un comportamiento resiliente y puedan criar de una manera sana a sus hijos. Y esos 3 componentes tienen que ver con la consistencia, la congruencia y la diferenciación. Cuando los padres son inconsistentes en lo que dicen, incongruentes en lo que hacen, y en la vida se mantienen en el círculo del fracaso, en el círculo del miedo, en el círculo de la ineficacia, sus hijos terminan en cualquier lado. Desarrollar la autenticidad, asertividad y afirmatividad requiere desarrollar un carácter consistente, congruente y diferenciado. Ahora entonces, ¿cómo desarrollar esos patrones de conducta? La respuesta está en la inteligencia conductual, a través del carácter tenaz. Un hombre extraordinario es cualquier persona ordinaria, capaz de elevarse ante sus obvias realidades para alcanzar una milla más. Ese tipo de persona le vamos a llamar un rasgo, el factor águila. Posee el factor águila. Es un auténtico ganador, unido integralmente logrando alturas. En la vida realmente no siempre vas a tener los recursos que necesitas o deseas para lograr tus metas. La persona auténtica, la persona extraordinaria, es una persona ordinaria que ha aprendido a usar los recursos disponibles sin excusarse por no tener los ideales y se enfoca en lograr sus metas. Aquí en esta figura tenemos a un hombre corriendo la maratón de Boston. Pero su situación económica era tan limitada que apenas consiguió que le ayudaran con el pasaje de avión. Pero a la hora de la carrera, al no disponer de zapatos deportivos, corrió con los zapatos que disponía. Este hombre, sin embargo, tuvo el deseo activo, la determinación, la disciplina, no solo de correr esa maratón. Mateo Flores ganó la maratón de Boston. Este es un ejemplo de lo que estamos hablando. Una persona ordinaria haciendo cosas extraordinarias porque no está limitada por sus obvias realidades, sino más bien es auténtica, asertiva, afirmativa. Ahora entonces, que entendemos la importancia del carácter tenaz,
Ahora que entendemos que el carácter opera en el nivel personal, interpersonal y transpersonal, ahora que sabemos que la personalidad tiene 3 componentes, el carácter, la inteligencia y las competencias, vamos a enfocarnos en un conjunto de 7 competencias para la solución, conectadas con nuestra inteligencia conductual y nuestro carácter tenaz. Veamos a continuación. En el nivel personal encontramos 3 competencias: auténtico, responsable y comprometido con la acción. En el nivel interpersonal, asertivo y digno de confianza. Y en el nivel transpersonal, afirmativo y apasionado. Carácter apasionado. Veamos esto. ¿Cómo lo podemos entender mejor? Para comenzar, piensa en un escenario. El escenario de la crisis. Una crisis, un desbalance, puede iniciarse con la muerte del cónyuge, un divorcio, una separación matrimonial, una condena penitenciaria, la muerte de un miembro cercano de la familia, una lesión o enfermedad, un conflicto serio en el matrimonio, un despido en el trabajo, la reconciliación matrimonial, la jubilación, cambio en el estado de salud de un miembro de la familia, embarazo, etc. Estos eventos son obvias realidades, son circunstancias que vienen muchas veces independientemente a las decisiones que tomamos. Ahora entonces, ante estos eventos que de repente llegan a la vida, podemos decir entonces que nuestra preparación al presentarse estos eventos nos ponen a prueba. Y particularmente ponen a prueba nuestro carácter. ¿De qué manera estás educando a tus hijos? ¿Los estás preparando para que sean resilientes? ¿Para que puedan estar listos cuando lleguen las obvias realidades? Recuerdo hace años un terremoto en mi país. Estados Unidos manda a una experta en estrés postraumático. Llega esta profesional y nos da una conferencia que a mí me impresionó. Pero después del primer terremoto, hubo alrededor de 7,000 réplicas o temblores. Y al mes, un segundo terremoto. Cuando esta persona llegó a entrenarnos para hacerle frente a este tipo de experiencias, no dejó de temblar. 48 horas después de haber llegado, salió huyendo del país. Ella conocía la teoría, pero no tenía un carácter resiliente, no tenía un carácter tenaz. Ahora piensa, ¿por qué algunas personas responden mejor al estrés y la adversidad que otras? Piensa en un niño. Si desde sus primeros años cuenta con factores protectores, él va a ser capaz de resistir las conductas poco saludables que a menudo resultan de esos elementos de estrés o riesgo. De ahí la importancia de que un padre, un educador, adquiera las competencias de un comportamiento resiliente, para de esa manera formar hijos resilientes. Siendo un educador familiar, trabajando con diversos modelos para entrenar a los padres en su tarea de guiar a sus hijos, me he certificado como facilitador de lo que es el modelo Crianza con Amor y Lógica dominante en los Estados Unidos, especialmente en la población anglosajona. También en el modelo de crianza positiva. Sin embargo, después de casi 10 años de trabajar con decenas de niños y familias, he descubierto que la crianza efectiva está enfocada en promover en el niño, en cada edad de su desarrollo, comportamientos básicos como son el respeto, la responsabilidad,
la relacionabilidad o relación sana, la ralentizabilidad o habilidad de desarrollar comportamientos ralentizados, la renovación, es decir, ir actualizando sus paradigmas conductuales de acuerdo al momento que está viviendo, a la etapa que está viviendo, la resiliencia y la resolución. Estos son 7 factores que si los enseñamos desde que el niño nace, particularmente en los primeros 5 años, ponemos un fundamento que sería el equivalente a una roca, que va a permitir que cuando las tormentas pasen, él no caiga. Y si cae, que se levante y que se levante fortalecido. Para esto entonces la inteligencia conductual, para ayudarnos a entender el cómo desarrollar estos patrones de comportamiento, ha establecido una serie de principios claves, algunos de los cuales ya mencionamos. Por ejemplo, el rumbo de la vida está formado por el tiempo, circunstancias, decisiones y consecuencias. La vida transita entre constantes, que son el potencial, la oposición, principios y cambio. Particularmente potencial y oposición caminan juntos. Las constantes se expresan a través de variables, como por ejemplo el potencial a través de la creación de posibilidades, la oposición a través del cumplimiento de estándares de calidad, los principios a través de ciclos de aprendizaje para la acción y el cambio a través de lo que llamamos el método Precoto, preparación, Kaizen o mejora continua, oportunizar y timing o tomar acción, la acción correcta en el momento del máximo impacto. Un principio importante de la inteligencia conductual es la llamada ley de dominancia, que nos recuerda un rasgo en nuestro cerebro. Nuestro cerebro no sabe olvidar, sabe sustituir. Otro principio importante es intentar inhibir o reprimir un comportamiento, lo refuerza. Enfocarte en lo que puedes controlar te da control. La mirada interpretativa determina la valencia y dirección de la experiencia. Experiencias significativas crean poderosos recuerdos. Cuando una experiencia significativa provoca una observación reflexiva, entonces la asimilación es efectiva y se refuerza a través de la experimentación activa. Asimilación y acomodación, para el doctor Jean Piaget, son 2 factores claves en el desarrollo de la inteligencia. De ahí entonces que encontrar propósitos consistentes, congruentes y diferenciados para la vida ofrece sentidos para resurgir, reconstruir y cumplir. Ahora entonces, ¿por qué los niños tienen una facilidad especial para aprender, particularmente a través del juego? Hace años, estudiando con el modelo de la psicología reflexiva, 2 de los autores rusos sobre psicología, Smirnov, Leontiev y otros, plantean que el niño al nacer trae un reflejo, que le llamaron el reflejo orientador. Es como que si el niño trajera en la cabeza la pregunta, ¿qué es eso? Esa pregunta que está en la frente del niño, simbólicamente, es la raíz del aprendizaje. Esa pregunta activa en el niño la curiosidad. El preguntar, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? El explorar, el descubrir, el aprender. La capacidad de seguir automotivado y aprendiendo está ligada a la capacidad de fluir junto a la pasión. Y los niños tienen una pasión por aprender, por jugar, por adquirir nuevos comportamientos. Si tan solo nosotros no violentáramos ese flujo,
los niños deberían ir creciendo de manera auténtica, desarrollando relaciones sanas, desarrollando una visión afirmativa de la vida. Pero desafortunadamente, algunas veces la ignorancia y algunas veces los patrones culturales que traemos nos llevan a interrumpir ese flujo del que estamos hablando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para volvernos personas resilientes y fomentar la resiliencia en nuestra familia? El primer factor o competencia le llamo creer en la posibilidad. La psicología de la posibilidad nos invita a salir del miedo, crítica y queja, porque no resuelven, y creer en que para cada problema existe no una solución, sino muchas alternativas. Y entonces debemos enfocarnos en buscar esas alternativas y comprometer la acción. No olvides que la acción no es más que el ejercicio de la fe. Tu sistema de creencias limitantes está atrás de tus problemas, de tus preocupaciones. Si tú puedes cambiar ese sistema de creencias que te bloquean, que te limitan, que no te dejan avanzar, y al igual que los niños comienzas a curiosear, a observar, a descubrir, a despertar ese potencial, entonces saldrás del mundo de la crítica y queja y comenzarás a preguntarte ante cada preocupación, ¿qué debo hacer y cómo hacerlo? Entonces, el primer principio nos dice que debemos creer para crear futuros, para crear nuevos mundos. Segundo principio tiene que ver con ser auténtico. La autenticidad nos lleva a la aceptación activa, a no tener que compararme con los demás, porque soy único y diferente, a promover mi autoestima, mi consistencia personal. Las personas auténticas están en el camino de descubrir su voz interior, descubrir el mundo de la posibilidad, descubrir su potencial, descubrir su vocación, descubrir su pasión. Y entonces las personas auténticas que encuentran su voz interior fluyen. Fluir tiene que ver con actuar de manera proactiva, de manera libre, con iniciativa. Ahí está la importancia de ser auténtico. La tercera competencia, ser responsable. El doctor Stephen Covey, al hablar en su libro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, de la proactividad, dice que la base de la proactividad está en la palabra responsabilidad. Y si queremos entender qué es la responsabilidad, partamos simplemente la palabra en dos: respons y habilidad. Y entonces tenemos que la responsabilidad no es más que la habilidad de responder, la habilidad de elegir las respuestas correctas, la habilidad de actuar con eficacia. Una persona eficaz es capaz de lograr lo que se propone. La cuarta competencia, la asertividad, ser asertivo. Y esto tiene que ver con la comunicación. Tiene que ver con conversar. Tiene que ver con desarrollar el poder de la palabra. Las personas que desarrollan el poder de la palabra saben negociar. Y uno en la vida no obtiene lo justo, lo que merece o lo que debería, sino lo que negocia bien. Y negociar es conversar. Pero no cualquier tipo de conversación. Es un tipo de conversación enfocada en la búsqueda de posibilidades. Y esa entonces
es una tarea importante de ser asertivo, construir nuevos mundos a través de nuestras conversaciones, a través de nuestras conversaciones para la acción. Ese tipo de conversaciones enfocadas en aprender a pedir, prometer, ofertar y cumplir para mantenernos en la mesa de las oportunidades, en la mesa donde se reparten las oportunidades. Ahora bien, la quinta competencia es ser digno de confianza. La confianza, dice el doctor Covey, tiene dos componentes: capacidad e integridad ante nuestros compromisos diarios. Los dos factores tienen que ir de la mano, porque, por ejemplo, una persona puede ser capaz, pero si no es íntegra, o viceversa, si es íntegra pero es incompetente, no va a ser confiable. La semilla de la confiabilidad está en la autoconfianza, que nos lleva al segundo nivel: aprender a confiar en otros, atrevernos a confiar en otros, y que finalmente nos lleva al tercer nivel, en el que los demás nos consideran dignos de confianza. Desarrollar confiabilidad también es un factor clave para ser invitado a la mesa de las oportunidades. Ser afirmativo. Hemos hablado sobre la importancia de descubrir tu voz interior. La afirmatividad tiene que ver con ese comportamiento consistente, congruente y diferenciado que te lleva a fluir diariamente con una actitud positiva en el presente y optimista de cara ante el futuro. Las personas afirmativas, entonces, son aquellas que han descubierto su voz interior y la irradian a los demás. Ese tipo de personalidad que es como un imán, un guía y maestro de la solución para sí mismo y para aquellos que están en su círculo de influencia. La última competencia tiene que ver con la perseverancia, con la constancia de propósitos. Años atrás, siendo profesor universitario en medio de una guerra civil, en una de las paredes de la Facultad de Ingeniería donde trabajaba, encontré que alguien había colocado lo siguiente: en la universidad cada día se lucha, cada día se estudia, cada día sos puesto a prueba en cada evaluación, cada día enfrentas la posibilidad de vencer o morir. Al meditar en esa frase colocada en la pared de uno de los edificios de la facultad y ver posteriormente lo que sucedía en la guerra civil, muchos jóvenes inteligentes metidos en la guerra civil terminaron muertos. Una de las personas que conocí, que llegó a ser, digamos, la sociedad de estudiantes llegó a tener el nombre de esta persona, era una persona buena, inteligente, que se comprometió con esa guerra, participó en esa guerra y murió en esa guerra. Era una joven, muy buena, pero murió en esa guerra. Al meditar en esas experiencias, pensé, ¿por qué no sustituir el lema vencer o morir por el lema vencer o insistir? Vencer o resistir, vencer o influir, hasta construir y cumplir. De ahí entonces que el tercer factor tiene que ver con ser constante de propósitos, ser perseverante, levantarte de cada caída, no dejar que el fracaso se convierta en un obstáculo, sino más bien en un peldaño para lograr las mayores alturas. En esta figura tienes algunos animales que representan esta escalera del progreso.
Comienza con un pavo, como representante de el ceder nuestro potencial a las obvias realidades. Luego tenemos a la abeja obrera como ejemplo de reactividad. La abeja obrera, desde que nace y en su corta vida, sigue un patrón, reflejo, que no abandona hasta el día de su muerte. Luego tenemos en el nivel de logros, tenemos a las aves capaces de alzar el vuelo y salir cada mañana en la búsqueda en el mar, por ejemplo, de su alimento. Luego tenemos en el siguiente nivel el ave migratoria, a la par de la palabra optimizar, quien desarrolla la capacidad de volar en formación miles de kilómetros en la búsqueda de su tierra prometida. Luego tenemos al halcón, sinónimo de impacto, que tiene las características de visión y precisión. Y finalmente, en el último nivel de liderazgo, del protagonismo, el águila, capaz de alcanzar las mayores alturas. Vencer o insistir para cumplir y construir es un reto que nos lleva a avanzar en esta escalera, hasta alcanzar nuestros propósitos en esta vida. Nuestras obvias realidades no tienen por qué limitarnos, porque elijo resolver mi vida, elijo vivir, elijo superarme, elijo ser constante de propósitos, elijo ser un padre resiliente para formar hijos resilientes. Para terminar, te quiero dejar con algunas reflexiones del pionero, del fundador de la resiliencia, el doctor Boris Cyrulnik, quien vivió la experiencia de los campos de concentración nazis. Él declaró: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Empezar mal en la vida no determina que tenga que ser desgraciada. No existe resiliencia si no se metamorfosea el dolor y se le dota de significado. Una infancia feliz no garantiza una vida adulta feliz. Puedes tener un momento de felicidad incluso cuando tienes una herida en el alma. Si no encuentras un sentido a lo ocurrido, al dolor, y lo transformas, aún seguirás atrapado en la herida. Soy José Alberto Santos y te invito a repasar los principios que te he entregado y a comprometerte en desarrollar tu inteligencia conductual, a desarrollar un carácter tenaz ante tus obvias realidades.